Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Aslember sacude el mundo del espectáculo con una frase que nadie esperaba. En una entrevista exclusiva, la actriz turca pronunció 5 palabras que desataron un huracán mediático: a ese hombre lo perdoné. La revelación, aunque corta, ha sido suficiente para reabrir un capítulo que muchos creían cerrado y para encender todo tipo de teorías sobre a quién iba dirigida esa declaración. La entrevista fue grabada en un estudio sobrio de Estambul, en el marco de la promoción de un nuevo proyecto teatral en el que Aslı está participando. Todo transcurría con normalidad hasta que el periodista, de forma muy natural, le preguntó si había alguna persona en su vida que le haya dejado una marca imborrable. Fue entonces cuando, con una sonrisa melancólica y la mirada algo perdida, soltó la frase que lo cambió todo: ya no guardo rencor. A ese hombre lo perdoné. Las redes sociales explotaron. En cuestión de minutos, el nombre de Aslember era tendencia en Turquía y en muchos países donde su figura ha ganado popularidad. Pero lo que realmente provocó la locura fue la especulación sobre la identidad del hombre al que se refería. Inmediatamente, todos los caminos apuntaron a Özkan Deniz, su expareja y compañero en una de las telenovelas más icónicas de los últimos años. Recordemos que la relación entre Aslı y Özkan fue intensa, pública y mediática. Compartieron pantalla, corazón y muchos momentos que sus fans aún recuerdan con nostalgia. Sin embargo, su separación fue igual de ruidosa, marcada por rumores de desconfianza, celos y silencios prolongados. Aunque ninguno de los dos habló abiertamente del tema en su momento, los gestos decían más que las palabras. Özkan evitó pronunciar su nombre durante años, y Aslı se refugió en el trabajo y en proyectos personales para reconstruirse emocionalmente. La frase "a ese hombre lo perdoné" no solo ha removido el pasado, sino que ha abierto la puerta a un sinfín de interrogantes. ¿Han retomado el contacto? ¿Existe una posibilidad de reconciliación? ¿O simplemente se trata de un cierre personal que necesitaba compartir? Un periodista que estuvo presente en el set asegura que, después de la entrevista, Aslı permaneció en silencio por varios minutos. Fue como si se hubiera quitado un peso de encima. No quiso hablar más del tema, pero se la veía aliviada, comentó. En paralelo, los movimientos en redes sociales de Özkan no pasaron desapercibidos. El mismo día de la emisión de la entrevista, el actor compartió una historia en su cuenta de Instagram con una frase que muchos interpretaron como una respuesta indirecta: la verdad no siempre se grita. A veces, se susurra en el alma. La frase, sin contexto, fue suficiente para que los seguidores de la pareja comenzaran a atar cabos. Los foros de fans no han parado de analizar cada palabra, cada gesto, cada publicación. Algunos aseguran que hay un acercamiento, aunque sea a nivel emocional. Otros creen que se trata simplemente de una catarsis de Aslı, una forma de dejar atrás un capítulo doloroso. Pero todos coinciden en algo: esas palabras no fueron casuales. Y como si el universo conspirara para alimentar aún más los rumores, al día siguiente de la entrevista, una cuenta fanática compartió una imagen inédita de Aslı y Özkan en un backstage antiguo, en la que se los ve abrazados, riendo sin preocuparse por nada. La imagen, que aparentemente data del último año en que trabajaron juntos, fue suficiente para que cientos de usuarios comentaran cosas como: nunca se olvidaron, eso no es solo trabajo. Es amor y ojalá vuelvan a intentarlo. En medio de este torbellino mediático, un nuevo detalle se filtró desde el entorno cercano de Aslı. Una persona que colabora en la producción de su obra teatral reveló que, semanas antes de la entrevista, la actriz había recibido una llamada que la dejó visiblemente afectada. Aunque no se confirmó la identidad del interlocutor, todo indica que fue alguien muy importante en su pasado. Después de esa llamada, la vimos distinta. Más serena, más introspectiva. Como si hubiera tenido una conversación que cerró heridas, comentó la fuente. Las especulaciones cobraron más fuerza cuando Özkan Deniz fue visto en un café discreto del barrio de Cihangir, un lugar al que solía ir con Aslı durante los tiempos de su relación.
Testigos afirman que estaba solo, tomando un café en silencio, mirando su teléfono y con una expresión pensativa. Un detalle que llamó la atención fue que tenía en sus manos un libro de poemas, algo poco habitual en sus apariciones públicas. Mientras tanto, durante una función reciente de su obra, Asl fue sorprendida por un ramo de flores blancas que fue entregado sin tarjeta. La actriz, al recibirlas, se quedó unos segundos observándolas en silencio antes de continuar con sus actividades. No preguntó quién las envió. Solo sonrió y dijo, «Ya sé de quién son», comentó una persona del equipo técnico. Las redes explotaron una vez más. Los seguidores más atentos encontraron una conexión entre esas flores blancas y un viejo gesto de Özkan, quien en entrevistas pasadas había confesado que solía regalar ese tipo de ramos en momentos especiales, cuando las palabras no eran suficientes. Un programa de espectáculos incluso se atrevió a ir más allá y mostró una imagen exclusiva en la que se veía a Özkan saliendo de una floristería esa misma tarde. Aunque su equipo de prensa se negó a comentar sobre el tema, el silencio solo alimentó el fuego. ¿Hay algo que te gustaría decirle a esa persona, si te está viendo?, le preguntó el presentador durante un programa en vivo a Asl, días después de la entrevista original. La actriz, con voz pausada, respondió, «Creo que ya lo dije todo. Lo perdoné. Y a veces, eso es más poderoso que decir, te extraño, o, te amo». Esa declaración, breve pero cargada de significado, fue suficiente para que los fans más románticos comenzaran a fantasear con una posible reconciliación. ¿Es este el principio de un nuevo capítulo entre Aslember y Özkan Deniz, o simplemente un cierre elegante de una historia que marcó a una generación? Los más escépticos señalan que podría tratarse de una estrategia mediática para promocionar sus respectivos proyectos. Pero incluso ellos reconocen que hay gestos y silencios que no se pueden fingir. Cuando dos personas comparten un pasado tan intenso, cualquier pequeño movimiento puede despertar emociones dormidas. Por ahora, ninguno de los dos ha confirmado un reencuentro. Pero las coincidencias, los gestos y las palabras no dichas están creando un clima de expectación que solo el tiempo podrá aclarar. Y mientras tanto, los fans esperan, sueñan y analizan cada detalle, esperando que el próximo giro de esta historia sea uno lleno de esperanza, segundas oportunidades y quizás, un final feliz. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Aslember hablaba de Özkan Deniz? ¿Piensas que hay lugar para una reconciliación entre ellos o se trata solo de un cierre emocional? Cuéntamelo en los comentarios. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguna de nuestras próximas noticias impactantes.